Bueno, hoy, si el tiempo es el que debería ser, o suponíamos que iba a ser, y no el que podría ser, o el que podríamos suponer que fuera a llegar a ser, terminamos con el material que necesitamos del libro, que es básicamente el material necesario para hacer ese salto de 1300, 1400 años, ¿no? Que es desde la muerte de Aristóteles hasta la publicación de las Meditaciones metafísicas en el siglo XVII, ¿no? Como ese periodo, muchas veces en esta asignatura, queda prácticamente comentado muy superficialmente, cuando es el periodo histórico más largo. Quizá no el más relevante a nivel, digamos, de ideas dentro de lo que es la historia del pensamiento universal o la historia del devenir actual de la historia y del mundo, pero tampoco podemos pasar de puntillas. Entonces, esta lectura, que como digo, pretende concluir hoy, viene a suplir básicamente mi estudio, mi trabajo, mi lectura acerca de estas cuestiones. Porque yo en parte a lo largo de mi vida he ido excusándome para no trabajar lo que debería, pues bueno, estas cuestiones pseudo divulgativas, porque no es un libro que sea divulgativo per se, sino que es un libro que profundiza muchísimo, de ahí mi interés en leerlo y en comentarlo, pero que obviamente el siguiente paso es leer a los autores en tanto que tales, sus obras, digamos, ¿no? Leer las fuentes y no fuentes de fuentes, que es lo que es un manual de filosofía. Pero para eso es necesario muchas vidas, ¿verdad? Dedicadas al estudio. Entonces vamos allá. Terminamos pues con el Renacimiento y lo dejamos todo abierto para la venida del racionalismo y de la física moderna. Así que trabajaremos, como decíamos, a Nicolás de Cusa, a Giordano Bruno y a Francis Bacon. Los dos primeros autores los trabajaremos a través de la idea de infinitud, o bueno, los va a trabajar los autores de este libro en el texto. Así que nada, vamos a ir leyéndolo y comentándolo, ¿no? Cusa, entre la teología medieval y la nueva concepción de la naturaleza. Anteriormente, al caracterizar de un modo general los distintos filósofos y corrientes renacentistas, señalábamos que Nicolás de Cusa es anterior en un siglo a la obra de Copérnico, y lo es en siglo y medio aproximadamente a la obra científica de Galileo. Por sus fuentes de inspiración, el platonismo cristiano, y por su teocentrismo, Cusa puede ser razonablemente considerado un filósofo medieval. Sin embargo, su concepción del universo permite considerarlo como un adelantado de la visión moderna de la naturaleza. Cusa es, pues, un filósofo de transición. Bien, ¿quién es este señor? Vamos a leer brevemente su biografía. Nicolás Kripps nació en Cusa en 1401. Estudió en Heidelberg, donde conoció el okamismo, y posteriormente en Padua, donde tuvo ocasión de profundizar en los filósofos griegos. Ordenado sacerdote en 1430, tomó parte activa en las disputas internas de la Iglesia entre los partidarios de la supremacía del concilio y los partidarios de la supremacía papal. En un principio apoyó a aquellos para posteriormente conceder a estos su apoyo, tal vez pensando que la estructura piramidal de la Iglesia realizaba mejor la concepción platónica de lo uno y lo múltiple. Intervino también en la embajada a la corte imperial griega con la misión de lograr la unión de ambas iglesias. Fue hecho cardenal en 1448 y murió en 1464 a la edad de 63 años. La más importante de sus obras es el tratado, archifamoso también, de Docta Ignorantia, de 1440. Bien, entonces, ¿cuáles son las especificidades de la teología de Nicolás de Cusa? Pues
la primera parte de la que hay que hablar es el principio neoplatónico de unidad y la coincidencia de contrarios. La idea central de Nicolás de Cusa es la de la coincidencia de los contrarios, en latín, coincidentia oppositorum. Esta idea no es sino la expresión del principio neoplatónico de la identidad de lo múltiple. En efecto, los sistemas neoplatónicos, como tuvimos ocasión de señalar al referirnos a Plotino en el capítulo 3, se esforzaban en mostrar cómo a partir de la unidad más absoluta, el uno, se despliega la multiplicidad de lo real a través de una escala descendente. Cada uno de los momentos o peldaños de esta escala representa un momento de dispersión mayor respecto del peldaño superior, pero significa a la vez un estadio en que las realidades del peldaño inferior se hallan unificadas, aún no dispersas. Contemplada la escala desde arriba, desde la máxima unidad de lo real, cada peldaño de la escala marca sucesivamente una mayor dispersión de lo real. Contemplada la escala desde abajo, desde la máxima dispersión de la realidad sensible, cada peldaño hacia arriba marca un grado de mayor unidad y concentración, es decir, de coincidencia de lo real. El grado máximo de unidad, en que la totalidad de lo real se halla presente sin pluralidad alguna, corresponde al principio primero, al uno. Esta penetrante idea neoplatónica que contempla la totalidad de lo real como un sistema presidido por la convergencia de lo divergente es expresado por Cusa por medio de analogías matemáticas. Recurriendo a su modo al concepto moderno de límite, Nicolás de Cusa señala que los contrarios coinciden en el infinito. Si el diámetro de un círculo se extiende hasta el infinito, su circunferencia coincidirá con una línea recta, será a la vez recta y curva, y en ella coincidirán ambos contrarios. La coincidencia de los contrarios desborda la capacidad de comprensión de la razón humana. Como respuesta a ello, Nicolás de Cusa distingue en el conocimiento dos niveles o facultades: la razón y el entendimiento. La razón se rige por el principio de no contradicción, lo que la capacita para comprender la coincidencia de los contrarios. En efecto, el principio de no contradicción impone que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, que una línea no puede ser a la vez curva y no curva, y por tanto que es imposible la pretendida coincidencia real de los contrarios. Pero la facultad suprema no es la razón, sino el entendimiento, y al entendimiento corresponde reunir los contrarios, que la razón declara incompatibles. La segunda parte que deberíamos trabajar Nicolás de Cusa es Dios como coincidencia de contrarios y la teología negativa. Así como la unidad suprema de lo múltiple corresponde a Dios, el uno, en el neoplatonismo, también en Dios se realiza, según Cusa, la coincidencia de los contrarios de un modo absoluto. Dios es concebido por Cusa como coincidencia de contrarios. Dios está más allá de todas las diferencias y oposiciones que se dan en los seres finitos, reuniéndolas, unificándolas en sí mismo. Así Dios es el máximo, pero es igualmente el mínimo. Desde el punto de vista del conocimiento humano, el principio de la coincidencia de los contrarios en Dios equivale a establecer que toda afirmación acerca de Dios, por ejemplo, Dios es el máximo, ha de ser corregida por la negación correspondiente. En el ejemplo, Dios no es el máximo, es el mínimo. Esto supone la aceptación de la teología negativa, de orden neoplatónico también, que se remonta a Plotino y que Cusa asimiló a través de Pseudo Dionisio. En Dios coinciden ciertamente los contrarios, pero de un modo para nosotros incomprensible. De ahí la afirmación de Cusa de que nos movemos en la ignorancia acerca de la naturaleza divina.
ignorancia que ha de entenderse no como un estado puramente negativo, el estado de quien no se ha preguntado siquiera por la naturaleza divina y por nuestro conocimiento de la misma, sino como un estado positivo resultado del esfuerzo por conocer la infinitud divina y del reconocimiento de nuestra propia finitud. Es una ignorancia docta, culta, instruida. A ello alude el título de la obra más importante de Cusa, De Docta Ignorantia, acerca de la ignorancia instruida, educada, culta, erudita. ¿Bien? ¿En qué consiste, pues, la cosmología de Cusa? Para explicar la relación existente entre Dios y el mundo, Cusa recurre a menudo a fórmulas que cabría interpretar como expresiones de panteísmo. Así, cuando dice que Dios complica y explica la realidad de la totalidad de lo real, todo se halla complicado, es decir, reunificado, unificado en Dios. Y Dios explica todo, es decir, todo procede de Él y Él está en todo. Sin embargo, estas expresiones y otras similares que pueden hallarse también en la tradición platónica, especialmente en Escoto Eriúgena, se hallan suficientemente contrapesadas por declaraciones expresas en que Cusa afirma la trascendencia divina y rechaza el panteísmo. Cusa no es, pues, panteísta. Al no identificar el universo con Dios, Cusa no considera el universo como infinito absoluto. Sin embargo, afirma que el universo es infinito en cuanto que no tiene límites. El universo es uno y, por tanto, no limita ni es limitado por ningún otro universo. No está encerrado en una circunferencia exterior y, por tanto, el universo no tiene un centro determinado. Al carecer de centro y extremos, carece de direcciones absolutas. Según la cosmología aristotélica, arriba y abajo son direcciones absolutas. El movimiento hacia arriba es el que tiene lugar desde el centro del universo hacia el extremo exterior del mismo, y el movimiento hacia abajo, el que tiene lugar desde el exterior hacia el centro, derecha, izquierda, delante, detrás, eran tenidos igualmente por absolutos. En el universo, en fin, todo se mueve y la Tierra no está inmóvil en su centro, sino que se mueve al igual que el resto de los cuerpos celestes. La infinitud del universo, la inexistencia de un centro del mismo, la inexistencia de direcciones absolutas del movimiento de la Tierra, he ahí otras tantas afirmaciones en las cuales Nicolás de Cusa se aleja de la imagen medieval del universo, anticipando la concepción moderna de la naturaleza. Bien, introducimos ahora a Giordano Bruno y su idea de ese universo infinito, ¿verdad? Giordano Bruno es una personalidad rica e inquietante. Nació en 1548 en Nola, en las proximidades de Nápoles. Ingresó en la Orden de los Dominicos, abandonándola en 1576, tras haber sido acusado de mantener doctrinas heterodoxas. A partir de este momento, viajó constantemente por Europa, estuvo en Suiza, en Francia, en Inglaterra y Alemania, suscitando la admiración de unos y la indignación de otros. En el año 1592 regresó imprudentemente a Italia, siendo apresado por la Inquisición y juzgado. Tras 7 años de prisión, fue quemado en Roma en el 17 de febrero de 1600. Las más importantes de sus obras son De Umbris Idearum, de 1582, De la Causa Principio et Uno, de 1584, y Del Infinito Universo y Mundo, de 1584. Giordano Bruno es el más famoso y celebrado de los filósofos renacentistas de la naturaleza, grupo de filósofos al que pertenecen también Bernardino Telesio y Tomás Campanella. Filósofo ecléctico, en la obra de Bruno se aprecia la influencia de elementos dispares como el heliocentrismo de Copérnico, el atomismo antiguo de Demócrito y Epicuro y el epicúreo romano Lucrecio, también neoplatonismo y también los escritos herméticos. El hermetismo constituye una tradición de tipo religioso que tuvo notable influencia en la religiosidad y en la filosofía
durante el Imperio Romano y que volvió a florecer en el Renacimiento. Los antiguos herméticos se hacían remontar a un antiguo sabio egipcio, Hermes Trimegisto. Todas estas influencias muestran que el pensamiento de Bruno constituye una síntesis peculiar de ciencia, filosofía, religión y magia. Me atrevería a decir que toda esta cuestión de Hermes Trimegisto no es más que una secta, en el buen sentido de la palabra, porque las sectas en los estados democráticos son lugares de reclusión y, digamos, perversión de personas sanas y educadas, de ciudadanos, ¿no? Pero claro, en una sociedad corrupta, en una sociedad tiránica, en una sociedad totalitaria, las sectas son lo contrario, es decir, lugares donde se puede hablar de cosas que en público no se puede hablar. Es decir, que son como lugares de reclusión donde se pueden discutir cosas que a lo mejor, si las discutieses en público, pues te queman en la hoguera, básicamente, ¿no? Por ahí un poco va la cosa. Entonces, ¿qué dice Bruno con respecto a la infinitud del universo? La imagen medieval del universo geocéntrico y finito se acomodaba armónicamente a la concepción cristiana teológica de lo real. Según esta, el hombre es el único ser racional y libre de la creación, objeto de una especial atención por parte de su creador, que no solamente lo crea, sino que además irrumpe en la historia humana, redimiéndolo y elevándolo a un orden sobrenatural. La distancia que separa al creador de lo creado se encuentra en una expresión adecuada. Es que aquí hay una errata, yo creo. La distancia que separa al creador de lo creado encuentra una expresión adecuada en la finitud del universo. Vale, no hay ninguna errata, ha sido yo que me he liado. Vale. La importancia especial del hombre como criatura suprema encuentra una expresión igualmente adecuada en el geocentrismo. La tierra, morada del hombre, se halla en el centro del universo. Ya hemos expuesto cómo Cusa abandonó esta imagen medieval del universo y Bruno, más audaz y radical que Cusa, rechazó esta imagen del cosmos relegando al hombre y a la tierra a un puesto insignificante dentro de él. Aceptando el heliocentrismo, Bruno niega que la tierra ocupe el centro del universo, afirmando la infinitud de este. Bruno afirma que existen innumerables sistemas solares como el nuestro, que nuestro Sol no es sino una estrella más en el cosmos infinito. Más aún, nada impide que existan vivientes y vivientes racionales en otras partes del cosmos. Ni el hombre ni la Tierra, su morada, ocupan ningún puesto de privilegio en el universo. Y entiende el universo como un organismo viviente. Al tomar el heliocentrismo de Copérnico, aun cuando Copérnico mismo no aceptara la infinitud del universo, el heliocentrismo, como más arriba hemos indicado, favorece la idea de que aquel posee unas dimensiones mucho mayores que las supuestas en la teoría geocéntrica. En cuanto a la idea de que existen innumerables sistemas solares, cada uno de ellos con seres vivientes y racionales, tal vez Bruno la tomó seguramente del atomismo antiguo, a través de la obra del epicúreo Lucrecio. La imagen del universo de Bruno no es, sin embargo, mecanicista, como la del atomismo griego. Su modelo de naturaleza no es mecanicista, sino vitalista. El universo es un ser vivo, animado. El platonismo y la tradición mágica del hermetismo influyeron seguramente en este aspecto del pensamiento de Bruno. Y, por último, cuestión relativa al panteísmo. La infinitud del universo, juntamente con su carácter de organismo viviente, llevaron a Bruno a identificarlo con Dios. El neoplatonismo había situado el alma del universo, el alma universal, como tercera hipóstasis o momento de la escala de lo real. Del uno procede el entendimiento y de este el alma universal. Giordano Bruno identifica el alma universal con la potencia divina, causa eficiente y formal del universo. Eficiente en cuanto que es la fuerza generadora de todos los seres y formal en cuanto que está presente en todos los seres, animándolos o dotándolos de vida. El universo no es, pues, sino una manifestación del despliegue de Dios. La concepción del universo como un sistema autosuficiente, infinito en extensión y fuerza generadora es característica del Renacimiento. Esta exaltación de la naturaleza es expresada por Bruno a través del panteísmo. Y terminamos
con Francis Bacon y su concepto de ciencia. Segundo. Ahí vamos. El proyecto baconiano de ciencia y la necesidad de un nuevo método. A pesar de que su vida y su obra se adentran en el siglo XVII, su obra más notable, el Novum Organum, data de 1620, Francisco Bacon puede ser considerado un filósofo renacentista. Como filósofo de la ciencia, Bacon es una expresión elocuente del optimismo renacentista, de la confianza en la capacidad del hombre para extender más y más su dominio sobre la naturaleza. La idea central del pensamiento de Bacon es que el hombre puede dominar la naturaleza y que el instrumento adecuado para el dominio de la naturaleza es la ciencia. Esta idea llevó a Bacon a oponerse doblemente a Aristóteles en relación con el concepto mismo de ciencia y en relación con el método adecuado para el progreso de la investigación científica. Tiene, pues, una concepción utilitarista de la ciencia. El aristotelismo consideraba la ciencia como un tipo de conocimiento teórico cuyo fin no es otro que la contemplación misma de la verdad. Bacon se opuso a esta concepción aristotélica de la ciencia, subrayando que ésta posee una dimensión esencialmente práctica. El fin de la ciencia no es la contemplación de la naturaleza, sino el dominio de ésta. A la naturaleza, dice Bacon, se la denomina obedeciéndola, es decir, conociendo las leyes que rigen los fenómenos naturales para, sometiéndose a ellas, utilizarlas en beneficio propio. Al insistir en las posibilidades que la ciencia ofrece para el dominio de la naturaleza, Bacon recogía una mentalidad típica del Renacimiento, a la vez que se hacía eco del progreso técnico logrado en este periodo. En el Novum Organum hace referencia explícita a las consecuencias prácticas derivadas del descubrimiento de la imprenta, la brújula y la pólvora, que han cambiado radicalmente las posibilidades y perspectivas de la literatura, la navegación y la guerra. Bacon era, pues, consciente del papel fundamental que estaba reservado a la ciencia en el progreso futuro de la humanidad. ¿Cuál fue su crítica del método aristotélico? Tanto para Aristóteles como para Bacon, el método científico consta de dos momentos: el inductivo y el deductivo. El momento inductivo consiste en establecer principios o leyes de carácter general a partir de la observación de los hechos. Y el momento deductivo consiste en extraer conclusiones a partir de los principios generales previamente establecidos. En la concepción general del método, Bacon no se aparta básicamente de Aristóteles, si bien critica insistentemente el método en que Aristóteles y los aristotélicos lo interpretaban y lo usaban. Pero, ¿quién fue Francis Bacon? Pues nació en Londres en 1561, estudió Derecho en Cambridge, iniciando una carrera política caracterizada al principio por el éxito y posteriormente por el fracaso. A los 23 años ingresó en el Parlamento y en 1628 fue nombrado canciller. 3 años más tarde fue acusado de aceptar sobornos, siendo condenado a una fuerte suma y a prisión en la Torre de Londres, además de expulsado del Parlamento y desposeído de sus cargos. No llegó a pagar la multa y fue excarcelado tras permanecer algunos días en prisión. A partir de este momento dedicó su tiempo y actividad a la filosofía y a la ciencia. Murió en el año 1626. El proyecto de Bacon incluía un plan ambicioso de restauración de todas las ramas del saber, una llamada Instauración Magna, si bien la mayoría de los escritos proyectados quedaron incompletos. A este proyecto pertenecen la obra De Dignitate et Augmentis Scientiarum y el famoso Novum Organum de 1620.
Entonces, Bacon critica en primer lugar la forma en que los aristotélicos practicaban el momento inductivo, señalando que la inducción aristotélica no es ni sistemática ni rigurosa. No es sistemática porque la recogida de datos se hace sin ningún tipo de criterio, amontonando meramente casos particulares sin molestarse en determinar cuáles de ellos son importantes y cuáles no. Y no es rigurosa porque los aristotélicos suelen extraer conclusiones generales con excesiva ligereza, a partir de pocos datos, y porque solamente tienen en cuenta las cosas favorables, sin preocuparse por analizar aquellos casos, aquellas experiencias, que son contrarias a la generalización enunciada. Los aristotélicos practican y entienden, pues, de modo insuficiente el momento inductivo de la ciencia. Además de esto, Bacon criticaba la preponderancia que el aristotelismo concede al momento deductivo sobre el inductivo, cuando el verdaderamente importante es este último. En suma, la preponderancia concebida por el aristotelismo a la deducción se muestra en que Aristóteles creó y desarrolló una lógica de la deducción, una teoría del silogismo deductivo. La insuficiencia de la inducción aristotélica se muestra en que Aristóteles no desarrolló una lógica de la inducción, un sistema de reglas para el razonamiento inductivo. El objetivo fundamental de Bacon es el de formular una lógica de la inducción. El título mismo de su obra más significativa al respecto, Novum Organum, expresa esa exigencia. Frente al órganon aristotélico, el conjunto de las obras lógicas de Aristóteles se conocía con el título de órganon, y un órganon es instrumento. Bacon pretende un órganon, un instrumento nuevo. ¿Cuáles son, pues, para Bacon, las fuentes de los errores humanos? Si la nueva lógica de la inducción a la que nos referimos en el apartado siguiente ha de ofrecer el camino positivo por el que ha de discurrir el quehacer científico, antes de comprender o antes de emprender se hace necesario eliminar los prejuicios que impiden al hombre un conocimiento objetivo de la naturaleza. El entendimiento humano se halla normalmente ofuscado por prejuicios y errores. Bacon denomina ídolos a las fuentes generales de nuestros errores y distingue 4 tipos fundamentales de estos ídolos, ¿no? Estas fuentes de error del entendimiento. Los ídolos de la tribu. Bajo esta denominación incluye Bacon todas aquellas inclinaciones que son comunes a la humanidad en general y que nos empujan a interpretar erróneamente la naturaleza. Así, la tendencia que existe en todo hombre a aceptar fácilmente como verdaderas las hipótesis y explicaciones que están más de acuerdo con sus inclinaciones, deseos, etc., la inclinación natural a desechar o pasar por alto aquellos hechos que contradicen sus propias teorías, la tendencia a interpretar antropomórficamente la naturaleza, etc. Está hablando del sesgo cognitivo, ¿no? Famoso. Los ídolos de la caverna son aquellos errores que proceden no de disposiciones generales y comunes a todos los hombres, sino de disposiciones individuales, resultantes del propio carácter y la educación recibida, de las convicciones y hábitos individuales, etc. Cada hombre, dice Bacon, posee una caverna propia que distorsiona y desdibuja la luz de la naturaleza. En tercer lugar, los ídolos de la plaza pública. Son aquellos errores que provienen del comercio y asociación de los hombres entre sí. Los hombres, en efecto, se comunican entre sí por medio del lenguaje. Se trata de aquellos errores que provienen del uso mismo del lenguaje, ya que el significado de las palabras que usamos es a menudo impreciso. La lengua común condiciona nuestra interpretación de las cosas. Y por último, los ídolos del teatro. En este capítulo se incluyen aquellos errores que provienen de la aceptación de las opiniones de los filósofos antiguos, cuya autoridad se acata acríticamente, basándose únicamente en el prestigio que socialmente se les reconoce. Estos son, a juicio de Bacon, los 4 tipos más generales de prejuicios que impiden un estudio objetivo de la naturaleza, obstaculizando el auténtico progreso de la ciencia. Uno no puede, por menos de reconocer en este punto la lucidez de Bacon.
Tal vez, exageradamente, Condillac formulaba una verdad al afirmar que nadie conoció mejor que Bacon las causas del error humano. Pero, ¿en qué consiste esta lógica de la inducción que va a presentar Francis Bacon? Para poder construir la ciencia, no basta con evitar los errores que continuamente acechan al entendimiento humano, sino que es necesario, además, contar con un método sistemático y riguroso, lo que habíamos llamado la lógica de la inducción. El objetivo de la naturaleza, al servicio del dominio de la naturaleza, es, según Bacon, el conocimiento de las formas. El concepto baconiano de forma difiere del aristotélico. Bacon habla de la forma, del calor, del peso, de la ductibilidad, de la densidad, etc. Al científico interesa conocer en qué consisten estas propiedades físicas, cuál es su esencia, cuál es su forma, en expresión baconiana. De ahí que a veces entienda las formas como leyes. Cuando hablo de formas no me refiero sino a aquellas leyes y determinaciones de actualidad absoluta que gobiernan y que constituyen cualquier naturaleza simple, como calor, ligereza, peso, en cualquier materia y sujeto en que puedan darse. Así, la forma del calor o la forma de la ligereza no es otra cosa que la ley del calor y la ley de la ligereza. Esto lo dice en el Novum Organum, parte 2, aforismo 17. Es obvio que el conocimiento de la ley o forma de estas propiedades físicas, de estas naturalezas, permitirá producirlas en los cuerpos, proporcionando de este modo un instrumento de dominio y transformación de la naturaleza. Pero ¿cómo descubrir estas formas o leyes? ¿Cómo evitar el error a la hora de determinarlas? Bacon propone que las observaciones que se realicen para su determinación se registren en 3 tablas: la tabla de la presencia, la tabla de ausencia y la tabla de grados. En la tabla de presencia se registrarán cuidadosamente aquellos casos en que aparece la propiedad, el calor, por ejemplo, cuya forma se busca. En la tabla de la ausencia se consignarán los casos en que tal propiedad no aparece. En la tabla de grados, en fin, se registrarán aquellos casos en que tal propiedad muestre variaciones de intensidad. La mera comparación entre las 3 tablas permitirá conocer la ley o forma de la propiedad que se investiga. En el ejemplo, que la ley o forma del calor es el movimiento rápido de pequeñas partículas en el interior de un cuerpo. A estas tablas, añade Bacon, otras reglas que permitirán asegurar la eficacia y validez de la inducción. Entonces, finalmente, la importancia histórica del pensamiento de Bacon. ¿Por qué? Porque la figura de Bacon ha sido enjuiciada de modos muy dispares por los historiadores de la ciencia y de la filosofía. A menudo se afirma que su contribución a la ciencia y al método científico es escasa o nula. En efecto, la concepción baconiana de la ciencia presenta insuficiencias notables si la comparamos con los logros científicos y metodológicos conseguidos en su época. Bacon desconoció lo más importante que en el terreno científico se estaba realizando ante sus ojos. Por ejemplo, no tomó en consideración los trabajos de Galileo, de Kepler o de Tycho Brahe. Desconoció la importancia que las matemáticas poseen en la formulación de las leyes teóricas y científicas. Desconoció, en fin, el papel que la imaginación creadora desempeña en la formulación de hipótesis. De hecho, el método que realmente ha utilizado y sigue utilizando la ciencia no es el propuesto por Bacon, como un amontonamiento de datos y manejo de los mismos por medio de tablas, sino el impulsado por Galileo, es decir, por la formulación de hipótesis, la deducción, el experimento, etc. Por todo esto, afirmábamos más arriba que Bacon se mueve aún en una concepción aristotélica de la ciencia. Sin embargo, no cabe negar a Bacon un mérito indiscutible como crítico de los prejuicios que impiden el progreso científico, como profeta que vislumbró que el dominio del hombre sobre la naturaleza habría de venir de la mano de la ciencia,
como primer impulsor de la idea de que ésta habría de desarrollarse a través del trabajo en colaboración, a través de una investigación común y planificada. Y hasta aquí damos por finalizado la cuestión. ¿Por qué? Porque podría leer Galileo y Kepler, pero es que Galileo y Kepler, señoras y señores, son científicos. Y es más filosofía de la ciencia. Y aunque es importante, lo doy por sabido. Quiero decir, Galileo y Kepler es que están hasta la saciedad, o deberían estar, quiero decir, no debería conocer al menos lo que dijeron, o al menos las verdades que pusieron encima de la mesa acerca del mundo, ¿no? Entonces, ya, digamos, pasando por Galileo y Kepler, obviamente nombrando, por supuesto, a Copérnico, a Newton, dándose un repaso por ahí, yo creo que prácticamente ya puedes entrar en el racionalismo. Y ya puede presentar la figura de Descartes, ¿no? Ya habiendo introducido la cuestión de la matematización de lo real y de la transformación, sobre todo del olvido de la concepción aristotélica, en el fondo, y platónica en parte, pero más aristotélica platónica. Así que nada, espero vernos, deseo que sea así, hablando de otro tema y haciendo otras cosas que no sean leer, aunque en realidad para mí esto es un placer. Así que nada, un saludo y hasta la próxima, en otra parte.